Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización Tiahuanaco. Esta civilización se localizó en el tiempo aproximadamente hacia los años 200 después de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. Recuerda que estos son años aproximados y se considera a este cronista llamado Pedro Cieza de León como su descubridor. Si lo localizamos geográficamente, podemos decir que se encuentra en el altiplano, específicamente en la meseta del Collao. Eso quiere decir entre los países de Perú, Bolivia y parte de Chile. Veamos el mapa. Acá tenemos nuestro Perú. Al costado derecho, hacia el oriente, se encuentra el vecino país de Bolivia y hacia el sur se encuentra el país de Chile. Todo lo que está en color celeste a este lado, en la parte continental, fue el esplendor de la civilización de Tiahuanaco. Esta parte de celeste no confundir porque esto es océano, y esta parte en rosado o morado fue la civilización de Wari. ¿Y por qué ambos aparecen en el mismo mapa? Es que ambas civilizaciones fueron contemporáneas. Eso quiere decir que ambas civilizaciones se desarrollaron al mismo tiempo. Por un lado estaba desarrollándose Tiahuanaco y por el norte estaba desarrollándose la cultura Wari. Pero aquí está Tiahuanaco, mira, esta es la meseta del Collao, en el límite entre Perú y Bolivia. Esta es la ubicación principal de la civilización Tiahuanaco. Veamos cómo se organizó esta civilización. A nivel económico, su actividad más importante va a ser la agricultura, pero no cualquier tipo de agricultura, porque una meseta donde se encuentra esta civilización es una parte elevada, a una gran altitud, y a esa altitud no se puede desarrollar bien la agricultura. Entonces, en esa zona se desarrolló la agricultura de altitud o la agricultura de altura, como la papa, el maíz, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso fue posible debido a esta técnica agrícola que ellos practicaron. Se le llama los camellones o guaru, porque date cuenta, mira, esta parte elevada, esta terraza elevada, parece la joroba de un camello. Acá otra jorobita, acá otra joroba, de esa manera. Por eso se le llamó camellones, o en su idioma, los guaru. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Cómo funcionaban los guaru? Acá tenemos una imagen que nos va a enseñar. Mira, esta es la parte alta de los camellones. Acá está la parte alta, donde está la vegetación. En esta zona elevada se sembraban las semillas. ¿Por qué? Porque es una zona en la cual cuando llegue el invierno, el agua que está irrigándose va a quedar en la parte baja. Y no hay problema de que la planta se malogre porque el agua va a filtrarse, poco a poco va a filtrarse debajo de la tierra, a irrigar las raíces y alimentar y nutrir la planta, junto con los rayos solares. Pero a su vez, estos rayos solares están calentando esta agua. De tal manera que en la noche, con las heladas que se presentan en la zona de Puno, Bolivia, cuando hace mucho frío y el agua se congela prácticamente, la planta no se ha malogrado. ¿Por qué? Porque el agua se ha congelado de repente, pero no la planta. Y es más, este agua que se ha calentado con los rayos solares del día, emana esos rayos solares durante la noche y bota un tipo de calor para que la planta que está a su alrededor se mantenga a una temperatura natural, a una temperatura promedio, que no sea muy fría y no vaya a matar esa planta. De esa manera funcionaban los camellones. Entonces, una vez que recolectaban esas cosechas, lo que tenían que hacer era deshidratar esos alimentos, porque no había refrigeradora. Por lo tanto, si el alimento se queda a la intemperie durante muchos días, se va a malograr con facilidad. Es así que ellos, por ejemplo, al deshidratar la papa, conseguían el chuño. Y el chuño ya les duraba muchos más días, incluso semanas. Deshidrataban también la carne de la llama, la carne de la alpaca, consiguiendo el charqui.
y el charqui, que es carne seca, pues dura muchos días. En cambio, la carne en estado natural se descompone a las horas nada más. Si lo dejas fuera de la refrigeradora, se descompone en unas cuantas horas. ¿Y cómo hacían eso? Pues echándole gran cantidad de sal, porque la sal deshidrata, la sal absorbe el agua. Entonces le quita el agua a estos alimentos y la sal se queda con esa agua y el alimento queda completamente seco, salado, pero seco y perdura en el tiempo. Además, practicaron el control vertical de los pisos ecológicos. Eso quiere decir que a pesar que los tiahuanacos se desarrollaron en la meseta del Collao, intercambiaron diferentes productos con regiones un poco más alejadas a donde se encontraban ellos. Por ejemplo, llegaron a comercializar con personas de la costa que les entregaban peces y guano, con personas de valles templados en la sierra, en la región Yunga, que les intercambiaban maíz y algodón, con personas de la sierra que cosechaban papa y quinoa, con la gente del altiplano que tenía ganadería de llamas y de alpacas, incluso comercializaron con personas de la selva, a los cuales le solicitaban la coca y la yuca, por ejemplo. Eso quiere decir que a pesar que los tiahuanacos tuvieron una agricultura escasa, porque era de altitud, pudieron comer y tener una dieta variada, porque comercializaron con distintos pobladores del Perú y consiguieron variados alimentos para su dieta diaria, gracias al control vertical de los pisos ecológicos. En el aspecto ganadero, ellos practicaron, así como la agricultura, de altitud, igualito pero en la ganadería, una ganadería de altura, porque ahí no pueden criar pues otros animales, solamente animales que soporten ese clima tan frío. Y ahí tenemos a los camélidos sudamericanos, o también llamados auquénidos, en especial la llama, la alpaca. ¿Y de qué les servía? ¿Qué beneficios les traía este animal, ese tipo de ganadería, a las personas que habitaban la zona de Tiahuanaco, ¿no? Por ejemplo, estando vivos, estos animales les servían como animal de carga, llevando encima cualquier cantidad de objetos, porque pueden cargar. Una vez que morían, por ejemplo, se beneficiaban de su carne, cuando estaba fresca. Cuando ya la gente había comido y sobraba carne, lo disecaban, lo deshidrataban y lo convertían en charqui. De sus huesos, por ejemplo, se hacían utensilios como flautas, zampoñas, hilos, agujas. De su lana, por ejemplo, se hacían tejidos. De su excremento salía el abono para las plantas, para que las plantas crezcan en abundancia todavía. De su piel sacaban y extraían el cuero para elaborar las hojotas, los yanquis. Y su grasa servía muchas veces como medicina. Por lo tanto, traía muchos beneficios esta ganadería a las personas y eran animales bastante requeridos en esta zona. Veamos ahora el aspecto político, y es que Tiahuanaco fue un estado colonizador. Si era militar, si era teocrático, pero básicamente fue un estado económico. Su expansión se debió a su economía. Fundaba pequeñas ciudades para poder intercambiar productos, o lo que se conoce como el comercio, para poder realizar el comercio. Por ejemplo, los tiahuanaquenses llevaban su lana y carne que han sacado de su ganado, lo llevaban a la costa, y en la costa les daban pescado, tal como hemos visto en su organización económica. De esa manera se organizó Tiahuanaco. En el aspecto social, tenemos que mencionar, y presta mucha atención porque de una manera muy similar se va a desarrollar también la civilización Wari, y eso quiere decir que hay una pirámide social. Hay gente que es más importante que otra, nos referimos a los sacerdotes, y poco a poco va bajando el nivel de importancia hasta llegar a los campesinos, ¿no? Por ejemplo, esos sacerdotes, que son los primeros científicos que ha tenido el Perú, van a estar protegidos por unos guerreros, por los nobles, que prácticamente no van a trabajar, y su misión es la observación de la naturaleza para guiar y ordenar, administrar bien esta civilización. Seguido después de los comerciantes, los artesanos, que elaboran, por ejemplo,
cerámica, que elaboran escultura, entre otras cosas, los agricultores, los pescadores y los pequeños ganaderos. Muy bien. Veamos algunas de sus manifestaciones culturales, como por ejemplo su textilería. Ellos trabajaron un tipo de textilería llamado textilería de acordeón. ¿Cómo es eso, profesor? Es que esos tejidos se tenían que abrir como un acordeón para poder observar todo el contenido que tenían. Acá el tejido está cerrado, tiene más tejido por adentro. Eso se abre y se despliega como un acordeón. Pero como tú ya puedes darte cuenta, son tejidos con forma geométrica, cuadrados, rectángulos y con figuras de seres antropomorfos, incluso de animales. Muchos dicen que están retratando a su dios. Acá, por ejemplo, no vemos todo el rostro, probablemente acá hay una cara, probablemente, de un personaje. Pero al abrir este tejido recién se va a ver por completo, ¿no? Y hay que mencionar también que respecto a su cerámica, ellos elaboraron el famoso vaso quero, que es una cerámica polícroma, donde se combina, por ejemplo, el color negro, rojo, blanco y bastante uso de anaranjado. También tiene, date cuenta, figuras geométricas. Acá, por ejemplo, figuras geométricas, un triángulo, acá hay un tipo de rectángulo, escalonados, esas características que tiene Tiahuanaco, porque lo va a aprender más adelante otra civilización y también va a desarrollar este tipo de cerámica con figuras geométricas. Tiene una base bastante estrecha, pero una boca bastante ancha y generalmente era de tipo ceremonial. En algunas ocasiones tiene, por ejemplo, rostros. En este caso es un felino. Mira que están sus colmillos. Esa es una cara, sus ojos, su ojo, su oreja y sus colmillos. Acá tiene un felino, probablemente sea una divinidad. Respecto a la arquitectura, por ejemplo, construyeron la pirámide o fortaleza de Acapana, que es la que vemos en imagen, el templo del Calasasaya, donde se encontraba este monolito, y entonces hay que detallar la escultura. Esto es respecto a arquitectura, las construcciones. Pero la escultura, por ejemplo, fue de piedra y en un solo bloque. Mire, esta manifestación se le llama la portada del sol o la puerta del sol. ¿Por qué? Porque es un solo bloque de piedra que está perfectamente diseñado y ubicado para que desde cierta posición se vea cómo el sol empieza a salir. Y es decir, prácticamente es la puerta que recibe al sol. Probablemente ahí se hacían algún tipo de rituales o ceremonias religiosas. Y date cuenta que acá hay un personaje, acá arriba, mira, acá hay un personaje. Este personaje que es tan pequeñito, parece un enanito, parece un duende, va a ser tan importante porque ya ha aparecido algo similar en otras civilizaciones, como lo fue Nazca, como lo fue Mochica o Paracas, incluso Chavín. Tiene rasgos muy similares al que parecía en la estela de Raimondi, que lo vimos en la cultura chavín, con sus rasgos felínicos, su cabello que parecía serpiente, sus manos con garras y sus pies también, sus báculos y sus barras a los costados. Este personaje es el mismo que aparece en las civilizaciones anteriores. Viene a ser el antecedente del dios Huiracocha. Y ya lo trabajan casi a la perfección los tiahuanacos. Ha evolucionado esa imagen. Entonces, esto respecto a la escultura. Recuerda, la escultura es monolítica. Mono, uno solo, lítico, piedra. Un solo bloque de piedra. Esto es un solo bloque de piedra. Profesor, pero acá hay dos. Es que se ha roto, se ha rajado. Acá tenemos, por ejemplo, el monolito Bennett, que es uno de los más grandes. Tiene 7,5 metros de altitud. 7,5 metros de altitud. Un solo bloque de piedra tallado, mira, es una persona o un sacerdote parece, con sus brazos a los costados. Lo que vemos a continuación es el monolito Ponce, también monolito, un solo bloque de piedra tallada, la piedra, han tallado la piedra. Y por último, el monolito Fraile, que ya está un poco deteriorado, ¿no? Pero igual es un solo bloque de piedra grande, de más de 6 metros. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿qué cronista fue el descubridor de la cultura tiahuanaco?
Garcilaso de la Vega, Juan de Betanzos o Pedro Cieza de León. Muy bien, el cronista español Pedro Cieza de León en uno de sus viajes descubre restos de esta civilización de Tiahuanaco. Pregunta número 2. ¿Qué manifestación arquitectónica pertenece a Tiahuanaco? ¿El templo del Calasasaya, la Huaca de la Luna o Cahuachi? No puede ser la Huaca de la Luna porque pertenece a Mochica. No puede ser Cahuachi porque eso es de la cultura Nazca. Solamente nos quedaría el templo del Calasasaya. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.